Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Es hoy 12 de enero, jueves 12 de enero. Les saludamos Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío. Aquí en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Estamos en el programa número 55 de segunda temporada de Un Rico Café con Saldaña. Salud. Hoy, como todos los días, iniciamos este espacio con el himno a Tijuana, composición de Carlos Cortés Bustamante, dedicada a cada una de las personas que nos hacen posible estar presentes, hombres, mujeres, muchísimas gracias. Felicidad, y Humberto Silva se sigue celebrando los 64 años de matrimonio, muchísimas gracias. Y fíjense que hoy vamos a hablar de un amigo que ya no está con nosotros. Vamos a hablar de Víctor Villa Silvas. Y curiosamente, una cosa me lleva a otra. Aquí está Humberto y Felicidad Silva, no Silvas. Entonces, para todas y todos ustedes que están aquí ya presentes, el himno a Tijuana. A ver, adelante. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente. Ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente. Porque has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora. Aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte. Con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, mi orgullo se enaltece al nombrar. Esta es una interpretación de Raúl Rodríguez, composición hecha de Carlos Cortés Bustamante, y agradecemos a Eduardo Roque, que ya está aquí con nosotros, a la contadora Marisol Martínez García, muchísimas gracias a Humberto y Felicidad Silva, y estamos recordando en este momento, porque una cosa nos lleva a otra, que Marisol, su hijo,
cumpleaños el día de hoy. Ella es la contadora en recursos humanos de la UABC. Muchísimas gracias, contadora. Y su hijo cumpleaños. Entonces, estas son las saldañitas que cantaba don José, acompañado del Pato Lucas. Se las cantamos a usted. El día de hoy tenemos un libro, mire. Es un libro de la radio. La radio es una forma de comunicación extraordinaria. Sí, es en comparación, la era digital es diferente, pero cuando nació la radio estuvo hasta en la guerra. Y nació y subió y creció. Precisamente aquí nos dicen por la guerra. Les voy a leer algo de la radio porque en días pasados, pues un extraordinario amigo nuestro, compañero Víctor Villa Silvas, pues al igual que todos nosotros que somos vecinos por un rato de este mundo, él ya no está con nosotros. Sin embargo, el día de hoy, como por ejemplo a Verónica Sánchez Meléndez de Sintoniza Sin Frontera, le agradecemos que esté presente, que en ese medio tan especial que es Sintoniza Sin Fronteras comparta este trabajo. Muchísimas gracias, licenciada. Y en ese contexto conocimos en la ruta de su servidor José Saldaña a José Lino Ortiz, a Cadena Baja California, a don Mario Mayans. Entonces, en ese caminito llega Víctor Villa Silvas y une extraordinarias amistades nuestras, que son las que nos hacen posible aumentar la información de quien ya no está con nosotros. Por ejemplo, en el caso de Andrés Hernández Morgado, que tampoco está con nosotros, su esposa Luz Porras, mi comadrita preciosa, nos dijo: don Víctor fue más de 50 años mi vecino aquí en Los Olivos y tuvimos una extraordinaria amistad. Nosotros conocimos a los papás de don Víctor Villa. Fíjense nada más qué bonito escuchar que hubo un joven que estuvo pendiente de los padres. Yo veía, dice Luz Porras, gracias licenciado Julio Valderrama por estar aquí. Yo veía a don Víctor Villa atender a su papá, a su mamá. Le daba inclusive el alimento. Muchos de nosotros no lo hacemos. Entonces, por eso es importante, ustedes tienen que recordar estas dos figuras, miren. Por un lado, la señora que es María Rubio de Sandoval. María Rubio de Sandoval estuvo haciendo algo importantísimo para Tijuana, el asilo de ancianos San Vicente de Paúl. ¿Por qué lo hizo? Porque precisamente muchos jóvenes, muchos que ya no están sus padres con nosotros, de repente pues se olvidan de ellos y no se vale. Entonces ella hizo ese asilo San Vicente de Paúl y la recordamos en este momento por lo mismo. También tenemos que decirles a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que Guillermo Sánchez, con los brazos abiertos, así fuimos recibidos en esta ciudad de Tijuana. Así nos recibe esta comunidad. Rafael Amaral Ramírez, muchísimas gracias. José de Jesús Yáñez Ocegueda también ya no está con nosotros, un hermano mutualista. Entonces, fíjense bien cómo el propósito de este programa es, pues básicamente recordar que hay personas
que dejan un legado muy especial. Y por eso este legado va con un mensaje hecho para ustedes. Cada segundo es una nueva oportunidad. Cada segundo es una nueva oportunidad. Escuchémoslo. Cada segundo es una nueva oportunidad que se les da para entrenar la mente, refinar el intelecto, purificar las emociones, fortalecer la voluntad, para confirmarse en la convicción de que ustedes son el ser inmortal, la conciencia infinita o Atman. Así es, cada segundo es una nueva oportunidad. Y también nosotros tenemos también la participación desde Acapulco con América del Río. Estoy aquí. Existo. Amo la vida. La amo porque todo me lo ha dado. Con ella estoy muy comprometida por mi presente, mi futuro, mi pasado. Ese futuro incierto que me hace vislumbrar miles de estrellas. Me hace vibrar soñando cosas bellas con el nuevo milenio tan ansiado. Y mis sueños, que son color de rosa, despiertan mis dormidas emociones. La vida me parece muy hermosa y me invaden un sinfín de sensaciones. El presente no es sueño, es realidad y va tejiendo los hilos del futuro. Estoy aquí bordando mi verdad con claridad y un sentimiento puro. El pasado se encuentra tan lejano que solo sea gigante en mi memoria. Y estoy aquí escribiendo con mi mano, con gran fidelidad dejo mi historia. Yo le quiero pedir al mundo entero que cultive un poco de confianza. La cosecha será el amor sincero, si el abono es la fe y la esperanza. La caridad al cierre de este siglo y poder presenciarlo, ¡qué fortuna! Y si el nuevo milenio lo vivimos, le cantaré a los astros, a la luna, daré gracias a Dios porque existimos. América del Río. Gracias a Dios existimos. Y queridas amigas, queridos amigos, miren, este libro que habla de la radio y es el contexto de continuación de este programa, inicia así: conocer el origen y el desarrollo de la radio es indispensable, porque es uno de los medios de comunicación masiva de mayor influencia en el mundo. Tan solo en México, la cobertura del territorio nacional es de 100%. Fíjense, ahora que estamos en esta red digital, en donde lo virtual ya toma una, se puede decir, le hace a un lado a la radio, pero no es lo mismo. La radio sigue extraordinariamente importante. No hay comparación como la radio. Además, los mexicanos escuchamos un promedio de 3 horas diarias de la radio. Entonces, fíjense cómo en este contexto recibimos un mensaje de Luis Arriaga que nos habla de lo que es precisamente este muchacho que es Víctor Villa Silvas. Y en ese contexto quiero comentarle lo siguiente, porque es importante. Víctor Villa Silva dice, don Luis Arriaga, lo leemos. Dice, varias anécdotas, se las voy a leer porque están interesantes, porque fue un amigo muy cercano a don Víctor Villa Silvas. Y entonces dice, recordar una buena anécdota, ahí te va. Recuerdo del gran Víctor Villa Silva, mi compadre. Uno de ellos es que trabajamos juntos en Vancomer por más de 14 años. Voy a cambiar de imagen para que esta relación vaya directa con nuestro entrevistado, que en un momento más va a ampliar esta información.
con las imágenes tanto de María Rubio de Sandoval como de Guillermo Sánchez, recordamos en este momento la encomienda del teacher del rock de hablar de Víctor Villa Silvas. Entonces dice, recuerdo del gran Víctor Villa Silva, uno de ellos es que así, convivimos muchas anécdotas a diario. Una de ellas es que lo estimé y lo hice mi compadre. Al pasar los años, a diario, repito, a diario, él tenía una magia en su carácter. Atento, elegante y muy vacilón. Una buena anécdota de él fue cuando le dieron que tenía que hacer el ejercicio de caminar y así lo hizo, caminar y caminar por todo Tijuana. Al tiempo lo tuvieron que operar de corazón abierto y su recuperación me dijo, no, compadre, este doctor, no manches, hasta el corazón me fregó. Entonces, otra, dice, tenía un Ford Mustang 64, un clásico, invitó a una muchacha del banco a salir para darle la vuelta, pero estaba lloviendo. ¿Cómo ven? Estaba lloviendo. Y para su mala suerte, las piernas no le salían. Se le salen las piernas y los pies al piso del pavimento. La pena de su vida. Existen muchas más. Y de esa manera, otra de Víctor dice, él sufría diabetes y cuando andaba de malas era terrible. Ja. Cuando tenía conferencias telefónicas le decían Villa y él enojado les decía, no soy Villa, soy Villa. Igual que Pancho el revolucionario, así contestaba. Entre otras cosas, en la época que se hizo el Estadio de los Potros, participamos en el proyecto cuando empezaba la inauguración que toma la palabra don Roberto de la Madrid. Ese día fue el 11 de octubre, día de mi cumpleaños. Yo estaba ahí presente festejando a los Potros en la inauguración cuando llegó Roberto de la Madrid. Me dice, oye Luis, el viejo ni me peló en su discurso. Qué caray. Víctor era la voz de los Potros y espero te guste agradeciendo esta información. También nos dice precisamente nuestro amigo que es Hugo Víctor Villa Silva. Hablar de Víctor Villa Silva, vamos a hablar directamente con quien lo conoció en 1961, pero antes, José Lino Ortiz tuvo dos hijos que eran también continuadores de este trabajo. Uno de ellos es Hugo Lino Ortiz. Y resulta que Lino tenía el agua por un lado, el agua de Tlacote por un lado, pero también la torera. Y me dice Hugo, yo vendo la torera en la farmacia internacional. Entonces vamos a transmitir para ustedes lo siguiente. Víctor Villa Silvas era miembro del STIR, locutor y conductor de la XBG y de la estación hermana Radio 80. Desde los inicios en los finales de los 70s e inicios de los 80s, caracterizándose siempre un extraordinario buen humor, dicharachero y siempre positivo. Siempre fue compañero y conductor y transmitía el box, transmitía el auditorio municipal, los juegos de básquetbol, el béisbol y el fútbol soccer. Su voz siempre inconfundible, autor de muchos comerciales. Fíjense, eso es importante. Autor de muchos comerciales. ¿Y saben de cuáles más? ¿Conocen Dorian? El que hacía los anuncios de Dorian era la voz de Víctor
Villa Silva, que atendió a sus papás hasta la muerte. Fue extraordinario amigo de sus padres. Era su hijo, sí, su mamá, su papá, pero los atendió de una manera muy especial. Fíjense que al parecer venía de Sonora, Víctor Villa Silva. El día de hoy estamos recordándolo y vamos directos con la plática con Carlos Cortés Bustamante, porque de esa manera vamos a ampliar un poco más esta personalidad. Lo mejor de lo mejor, dice Dorians. Esa era la voz de Víctor Villa Silva, así es. Y dice Luis Arriaga que él nació en Cananea, Sonora, Víctor Villa Silva. Vamos directos entonces con quien lo conoció siendo bien morros. Estaban bien morros. Carlos y Víctor andaban sobre las muchachas en esos años. Entonces, aquí estamos con Carlos Cortés Bustamante. A ver, te estoy poniendo en evidencia. Platícanos. No, José, no era tanto. En realidad, muy buenos días para todos. Muy buenos días. Pues, tanto tristes ante la noticia del fallecimiento de nuestro amigo Víctor. Y como decía José, hace rato me queda en su recuerdo el que siempre que convivimos, siempre lo vi entusiasta, lo vi pensando de una manera positiva, alegre, haciendo bromas. Muy positivo, muy positivo. Qué tristeza. Tuvimos una reciente, hace unos 2-3 años, de convivencia. Estuvimos cerca durante varios meses. Y ahí tuve la fortuna de haberle podido apoyar en uno de sus proyectos. Yo trabajé en radio también, en la BG, en la Radio 80 en aquellos entonces, pero fue antes de que Víctor fuera animador y locutor, comentarista con Mario Enrique Mayans Concha, nuestro querido amigo. Pero yo conocí a Víctor mucho antes, cuando estaba entrando a la universidad, y mi trabajo fue como auditor con Gustavo, el contador público Gustavo Ciazonán Rosas, una personalidad en todo el noroeste. Posteriormente radiodifusor también. Y cuando mi primer trabajo fue hacer algunas revisiones en uno de los clientes de Gustavo, que era el negocio de don Héctor García, la agencia de automóviles Pontiac y Cadillac. Ya para entonces el Cadillac ya no pasaba aquí a la frontera, pero los Pontiac sí seguían pasando, carros muy bonitos, muy finos, y vendía don Héctor también pickups GMC. Ahí fue donde yo conocí a Víctor. Yo llegué como auditor y Víctor trabajaba en el departamento de refacciones. Y como me tocaba a mí seguido trabajos en las diferentes áreas de la agencia, pues yo disfrutaba muchísimo de cuando me tocaba hacer revisiones, principalmente de inventario y de compras que se realizaban en esa área, junto con otro señor que era un pintoresco sonorense de nombre Carlos Andrade. Pero Víctor siempre fue entusiasta, siempre lo fue. En ese sentido nos ha dejado a quien lo conocimos pues no nada más un recuerdo, sino una enseñanza de lo bello que se puede ver la vida. Y pues definitivamente deja un hueco en el corazón de quien lo estimamos. Ya te digo, José, en cuanto a la corretear muchachos, pues más bien era corretear las fiestas, éramos fiesteros. A Víctor le gustaba mucho el baile también. ¿Recuerdas tú lo que dijo Luis de su carro, el Mustang 64? Fíjate que no, en ese tiempo no teníamos carro, ni él ni yo. Y no, eso ya fue después, cuando tuvo su Mustang clásico y no me tocó ya convivir. La vida nos fue llevando por otros caminos, ¿verdad?
pero sí en ese tiempo lo que más nos interesaba era que llegara el fin de semana para que asistiéramos a alguna de las fiestas que se hacían, que se acostumbraban mucho las fiestas caseras y las tardeadas en aquel entonces. Ya te digo. Fíjate que hay muchas anécdotas en torno a don Víctor Villa Silvas. No es Silva, sino es Silvas. Entonces, Rafael Amaral dice lo siguiente: Víctor Villa Silvas nos hizo el honor de transmitir un juego de béisbol, una final de la Liga Amateur de Super Veteranos en la Radio 80. Fíjate, y se me olvidó mencionar eso, era enamorado de los deportes, principalmente como tú, del béisbol. Exacto, y agradecemos también la presencia y el apoyo de la licenciada Yesenia Cristal González, que nos da un excelente día, que son las buenas ondas de esta comunicación. Y fíjate que este trabajo lo hicimos básicamente a sugerencia de Roberto Hurtado Núñez, así es su nombre, pero tú y yo lo conocemos como el teacher del rock. Esperamos que estemos cumpliendo con una sociedad que es la tijuanense para decirles a ustedes: don Víctor vio y después dejó un legado. Eso es importante porque la radio en este contexto, tú estuviste cerca de XTVG, de la Radio 80, de todo lo que era el proyecto de don Mario Mayans, y la radio es extraordinaria. ¿Qué te pareció este libro? Así en la ojeada. Muy interesante, está muy completo, muy completo, todo lo que cubre, tanto el aspecto histórico como aspectos operacionales, para comprender lo que es la industria y sus características. Es un trabajo, pues prácticamente lo veo como si fuera un libro de textos sobre la radiodifusión mexicana. Exacto, mira, este libro lo hizo Graciela Albirde Pérez y Jorge del Pozo Marx. Entonces, en este camino de vida estamos hablando en este programa número 55, segunda temporada, en donde estábamos esperando. Te voy a comentar cuántas personas nos fallaron hoy, porque es importante, casi nunca lo hago. Número 1, Pablo Plazuela. Pablo Plazuela es un muchacho invidente que estuvo con la intención de participar con nosotros. Aquí está abierto este espacio y no está. Me Jorge, decías que se veía muy entusiasmado con la idea de venir para acá, ¿verdad? Cuando le dijiste que lo recibirías aquí, mostró un entusiasmo inusitado, ¿verdad? Alegría, gusto de estar aquí. Mira cómo no, algo se le atravesó. Enrique Ciamanduras quedó de traernos aquí a Sergio Bartolini hoy. Fíjate. No está tampoco, ya van 3. Y obviamente que en ese camino también a Raúl y a Patti del Centro de Capacitación para Invidentes, también, o sea, yo pensé que íbamos a tener caja llena hoy, pero no fue así. Agradecemos a Rafael Amaral, a Verónica Sánchez, a Luis Arriaga, a Alma Almeida, maestra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a Julius Valderrama. Y en este contexto, la radio, fíjense todo lo que alcanza a comunicar. 3 horas diarias. Antonio Cepeda también está aquí con nosotros. Tarcisio Villarruel Hernández está entonces en este camino. ¿Qué otra cosa podemos hablar de esa pasión de don Víctor Villa Silva de trabajar todo el día? Oye, trabajaba en el banco, trabajaba en la radio. Yo lo recuerdo muy claro y muy preciso los domingos con don Pepe Castillo Leucone. A las 8 de la mañana iniciaba Estar Listo. Y estar listo significaba que don Víctor Villa Silva manejara los controles de esa radio. Judith Vélez Medina, muchas gracias por el saludo. Muy buenos días. Y en este caminito, fíjate cómo, por ejemplo, el recordar a don Víctor
gracias a la señora María Rubio de Sandoval, que nos dice la comadrita Luz Porras, que él veía con mucho cariño, el amor que don Víctor le daba a sus papás, que inclusive los alimentaba cuando ya estaban ya grandes y vivían con él. Son los valores humanos que son importantes en este tipo de comunicación, donde ustedes por un lado y nosotros por otro hacemos algo para nunca olvidar. ¿Qué otra cosa de momento quisieras comentar de don Víctor Villa Silvas? Pues ahorita lo que se me está empalmando en la mente, tanto lo de Víctor como ahora este libro interesante de la historia de la radiodifusión, que una gran parte de la importancia de la radio en nuestras comunidades, pues a Víctor le tocó vivir el auge, todavía el auge de la radio en la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Y me estaba recordando yo cómo lo que mencionabas tú hace un rato con relación al impacto de la radiodifusión en la necesidad de comunicaciones. Pues fíjate, en ese poquito antes de que Víctor entrara en la radio, en una de las estaciones que yo manejé con Mario en la cadena Baja California, la XDX de Ensenada, Radio Variedades. La radio de Ensenada, XCDX. La cadena Baja California de Mario Enrique Mayas Concha tenía en aquel tiempo, cuando estaba Víctor en sus alrededores, dos estaciones en Tijuana, la BG y la 3M, XCDX en Ensenada, XMBC en Mexicali, también Radio Variedades, y en sociedad con Javier Fimbres, la XCKT en Tecate. Y fíjate que pongo el ejemplo de la DX porque me tocó a mí eso, y yo sé que antes habían realizado esos trabajos las demás radiodifusoras, que era el poder tener comunicación con poblaciones pequeñas diseminadas en la parte norte de la península, porque la DX te cubría hacia el sur una cantidad enorme de kilómetros. Y como no había teléfono, no había ningún otro medio de comunicación que la radio, y cuando, por ponerte ejemplo de del papel que jugaba, cuando había una persona que sufría de alguna situación de necesidad médica, por accidente, por enfermedad, que venían de las poblaciones del sur a Ensenada para atención médica, los familiares se comunicaban a través de mensajes de la radio. Iban a la radio y le decían al señor González que está en San Quintín, por ejemplo. Sí, fíjate que eso es bien importante, lo vamos a guardar porque quiero que Sandra Dibble, que es extraordinaria periodista, ella es la representante de San Diego Union para toda esta zona. Está viendo el programa normal. Y que le hagas una invitación, al igual que Antonio Cepeda, que hizo Unidos por el Deporte, Unidos por el Fútbol, para que vengan y que comenten parte de su vida, porque esto es periodismo, periodismo radiofónico y demás. Sandra Dibble, este espacio que es El Rico Café con Saldaña. Hay que hacer la publicidad, Carlos, que se vea la taza. ¿La taza quieres que ver por este lado o quieres el no, lado por de las dos? Café con Saldaña? Muchas gracias. Sí, saludos a Sandra Dibble. Saludos para la señorita Sandra. Muchos saludos. Tengo por ahí un detalle que cuando la vea en persona le quiero agradecer. Sandra Dibble, entonces ojalá que te hagas presente aquí en Farmacias Internacional Antonio Cepeda en este programa. Calle Tercera y Niños Héroes es una de ellas. Entonces, estamos viendo en este preciso momento la utilidad de la radio. Estamos hablando de la salud y para eso servía, para buscar. Sí, ¿cómo no? Adelante, lo repetimos, por favor. Unir a las familias que estaban en la ciudad de Ensenada
con las poblaciones del sur del municipio, ¿verdad? El municipio de Ensenada, muy extenso, pues llega hasta el paralelo 28. Entonces, las familias se comunicaban mediante mensajes en la radio, y eran mensajes unilaterales, ¿verdad? Porque venía el familiar o le mandaba decir el familiar de Ensenada hacia el sur lo que necesitaban conocer. No había respuesta, pero sí había, por ejemplo, citas que se realizaban de esa manera. Acabamos de hablar con el doctor y te da cita para el miércoles en la tarde para que las personas ya pudieran venir a acudir, sobre todo las emergencias o situaciones de necesidad médica. Qué interesante información estás comentando, porque esto es parte de la historia de la radio. ¿Cómo no? Eso se debe haber dado en toda la República. Tenemos poblaciones, teníamos poblaciones en las cuales la radio estaba en la capital del estado y en las serranías había caseríos, ranchos, pequeños poblados que no tenían otra manera de tener una comunicación. En este espacio previo dice que hay un promedio de 3 radios por familia. ¿Qué te parece? 3 radios por familia. Entonces, de esa manera, pues en una recámara alguien está oyendo el radio, en el baño alguien está viendo el radio, y en la recámara... O en el automóvil, por ejemplo. En el automóvil. Muy común, ¿verdad? Es vas un caminando que se puede usar en el automóvil. A propósito, tú que eres experto en los automóviles, ¿siempre han tenido radio? Pues mira, no, en realidad no. En realidad los automóviles sufrieron grandes avances, mejor dicho, vivieron, no sufrieron grandes avances en los años 50, 5 años después de la guerra, porque después de terminada la Segunda Guerra Mundial, pues continuó el automóvil, pues con su objetivo principal, que era el transporte de personas y de cosas. Pero las amenidades en el radio eran pocas, las transmisiones eran manuales, desde que se inventó el carro hasta esas fechas, y ya al final de los 40, principios de los 50, los carros empezaron a ser automáticos, empezaron a tener refrigeración, tenían los coolers al principio, después aire acondicionado, y por esos tiempos la radio continuaba como el principal medio de entretenimiento masivo, y los radios ya para entonces ya todos traían, creo yo, que traían, salvo algunos que por austeros y para ahorrar dinero no venían como un equipo que le llamaban estándar o contenido en el precio del carro, y tenías que pagar una extra para que el carro tuviera radio, y al principio solamente de amplitud modulada, radios de AM, ¿verdad? Y se fueron actualizando después. ¿Qué te pareció los contextos que leímos de parte de Luis Arriaga? Hay que mencionar que el hijo de don Luis Arriaga es nada más y nada menos que la máxima autoridad a nivel nacional de los jesuitas en México. Fíjate. Tiene una encomienda Luis Arriaga de que haga extensiva la invitación para que cuando esté aquí con nosotros, su hijo, que también se llama Luis Arriaga, nos haga presencia. Excelente. ¿Verdad? Excelente, qué bárbaro, qué buena idea, qué buena iniciativa, y yo estoy seguro que todos vamos a sentirnos contentos de escucharlo, de conocerlo. Y resulta que se hicieron compadres con don Víctor Villa Silva, y no manejó cómo son los compadres, si son de aquí para allá o de allá para acá. Ahí te encargo, don Luis ¿Quién fue el padrino? Sí, cómo se hicieron padrinos, compadres y demás. Pues este es el programa número 55, gracias a extraordinarios personajes que son los que nos hacen posible que es el espacio llamado Un Rico Café con Saldaña, y tenemos que agradecerlos. Miren, número 1, a don Alejandro Rodríguez Trivis. Dice, Víctor bautizó a mi hija menor. ¿Cómo se llama tu hija menor, don Luis Arriaga?
Fíjate cómo en este contexto ya tenemos comunicación y aquí está respondiendo don Víctor. Gracias por hacerse compadre de un extraordinario personaje cuya memoria es bien Adriana Arriaga. Entonces, don Víctor Villa Silva fue el padrino de Adriana Arriaga. Muchas gracias, don Luis Arriaga. Estamos agradeciendo el patrocinio de Alejandro Rodríguez Trivis, él es el hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Bocabrava, el famoso personaje de el periodismo, escritor y demás, un personaje de Tijuana. También agradecemos a don César Cázares Treguarta porque es Autos Londres, don Armando Abaquián Gámez, que es directamente César, y César pues nos lleva a la Internacional Ensalada, ahí en el César, en el Hotel César, está el restaurante César, que es de donde nació la ensalada internacional César. También agradecemos al Circo del Mármol, que está ubicado en Paseo de los Héroes, donde está la glorieta de Cuauhtémoc. Ahí, Circo del Mármol. Y acuérdense, en pisos y azulejos, tiene 34 años con la misma razón social, y eso habla mucho de la importancia de ello. 34 años, misma razón social, mismo sitio, y los mejores precios para ambas California. Teléfono 664-684-9490. Agradecemos a ustedes que se hacen presentes, que los invitamos a que compartan este espacio. Dice don Luis, muchísimas gracias, lo recuerdo en la Pontiac. ¿Te recuerdan en la Pontiac a ti? ¿De veras? ¿Cómo ves? Pero mira nomás. En la Pontiac te recuerdan con mucho. Te digo que Luis tiene una memoria extraordinaria. Sin duda, qué bárbaro. Casi sí. Yo ni me acuerdo de eso. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos las sugerencias de que se compre y se gaste el dinerito en Tijuana, que se plante un árbol, que se respeten los señalamientos de tránsito para evitar. Estábamos muy jovencitos, dice Luis Arriaga. Eran unos jóvenes. ¿Qué edad tienes, Luis, ahorita? ¿Y qué edad tenía don Víctor Villa Silva? Muchas gracias por esta comunicación. Y también tenemos la sugerencia de que se ponga la basura en su lugar y que se respeten los señalamientos. Tenía 78 años, tiene Luis Arriaga. ¿Y cuántos años tenía don Víctor Villa Silvas? Mario Acosta Cuevas, doctor, muchísimas gracias. Estás aquí invitado desde hace mucho tiempo, hace más de 2 años. Y todas estas personas, tenía también 78 años, don Víctor. De 78 años tenía. Entonces, muchas gracias, doctor Mario Acosta Cuevas. Este es un rico café con Saldaya en donde hablamos de Tijuana, historia de familias, y se fijan cómo va caminando esa información. Estamos recordando para no olvidar, para que no haya ese Alzheimer social, para que con un solo movimiento de dedos esté presente. En YouTube, en Facebook, no borramos nada. Entonces, en esa manera, tenemos hoy culminación de este espacio, que es, a menos que quiera comentar algo, nuestro patrón Carlos Cortés. ¿Quieres? Ay, caray, no, pues mandarles... a ver, adelante. Les quiero mandar un saludo muy amable a Mario y a Luis también, y gracias por esas anécdotas que nos platicó el señor Arriaga hace unos minutos, ¿verdad? Para Mario un saludo, un abrazo muy afectuoso, muy cariñoso también. El doctor Don Mario. Por aquí, seguro.
don Mario Acosta Cuevas. Acuérdense que aquí está la Farmacia Internacional y el rico café con Saldaña. Gracias, gracias, muy feliz día. Luis Arriaga encontró en Rosarito el amor de sus amores y allá se la pasa. Pero véngase un rato para acá, don Luis. Hicimos programas juntos en algún momento en PCN y están presentes ahí. Entonces, esto es la intención de hacerlo. Aquí está, dice, se está ardiendo Luis Arriaga de todos estos detalles. Y en este contexto, teniendo aquí a Carlos Cortés Bustamante y al don Juan de Luis Arriaga, de aquellos ayeres, don Juan de aquellos ayeres, tiene unas anécdotas tan bonitas, Luis, de cómo llegaba Ángel Fernández con él a manejar las cosas de Vancomer como no te imaginas. Tiene extraordinaria memoria y cómo tocaba la batería y demás. Te voy a enseñar unas fotos de Luis Arriaga en sus... ¿Cómo se llamaba, Luis Arriaga, tu grupo musical, para que lo hagamos público en este momento? Fíjate cómo en ellos allá, nosotros acá, tenemos comunicación extraordinaria. Se llamaba Los Revertins. Ándele. Los Revertins. Sí, y con esa información, pues tenemos el gusto de repetirles aquí a ustedes, queridas amigas, queridos amigos. Este fue el programa número 55 de la segunda temporada. Como ustedes ven, el invitado no llegó, porque pues aquí Carlos es parte de, pero el invitado no vino. Teníamos 5 invitados y ni uno llegó. Entonces los esperamos el día de mañana. Gracias a Dios es viernes mañana, pero hoy es jueves. ¿Y qué creen? Que Carlos siempre tiene algo para beber. Ustedes imagínense. También agradecemos a Waldo Silva que está presente. Saludos, Waldo. Y muchísimas gracias. Hasta mañana.